Observatorio de Prensa, con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? En medio del escrutinio que el Departamento de Eficiencia Gubernamental le hace a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, surgen informaciones comprometedoras que sugieren un posible escándalo de corrupción y manejos poco transparentes en los fondos que se destinaron a la asistencia humanitaria en Haití para mitigar los daños causados por el terremoto del año 2010, que dejó un saldo de entre 200,000 y 310,000 muertos. Ahora se denuncia que la USAID junto a otras ONG cumplieron muy pocas de sus promesas, no coordinó las actividades de socorro e incluso se quedó con dinero, y que la continua situación de desastre en que se encuentra Haití y otros lugares similares es en parte producto de la labor de esas agencias, lo que refleja la incompetencia y la corrupción manifiesta de esas organizaciones internacionales de ayuda. Y según quienes la cuestionan, probablemente no haya organismo gubernamental más corrupto que la USAID. Informes indican que el gobierno de los Estados Unidos ha desembolsado alrededor de 4.400 millones de dólares en asistencia para Haití, de los que al menos 1.500 millones de dólares fueron para ayuda humanitaria inmediata, mientras que otros 3.000 millones se destinaron a la recuperación, la reconstrucción y el desarrollo de los aproximadamente 2.130 millones de dólares en contratos y subvenciones para trabajos relacionados con Haití. Menos de 50 millones o el equivalente a solo el 2% se destinaron a organizaciones o empresas haitianas, en comparación con 1.300 millones de dólares o el 56% que se destinaron a empresas ubicadas en Washington, la capital estadounidense. Y en el ojo de todo este huracán surge una nube de dudas sobre cómo se han gastado miles de millones de dólares, porque la USAID y sus proveedores no han hecho públicos esos datos, y esa falta de claridad ha dado lugar a una distribución ineficiente y a menudo engañosa de las donaciones, porque la USAID, otras organizaciones de ayuda internacional y sus ONG asociadas no están obligadas a publicar informes sobre desgloses presupuestarios y financieros junto con los resultados de sus proyectos. Con tan pocos datos financieros disponibles, es casi imposible analizar cuán efectivo fue el uso y el impacto de estos fondos de ayuda en la reconstrucción y la recuperación de Haití. Se recuerda que el Proyecto de Responsabilidad ante Desastres, una organización sin fines de lucro, intentó realizar un informe sobre la transparencia de las ONG en Haití un año después del terremoto, y examinaron 196 organizaciones, de las cuales solo 8 tenían información fácilmente disponible sobre sus actividades en ese país. Al final, el 20% de las organizaciones respondió a la solicitud de la encuesta, y en total, las organizaciones que respondieron informaron haber recibido más de 1.400 millones de dólares en donaciones, pero solo gastaron unos 730 millones, que es la mitad de la cantidad que recibieron para labores de socorro en Haití. Y en cuanto al resto de ese dinero, no se sabe qué pasó. Pero la USAID no es la única organización sin fines de lucro que no rinde cuentas. También en ese barco está montada la Cruz Roja, que de igual forma participó en la respuesta de emergencia en Haití y recaudó la descomunal suma de 500 millones de dólares para los haitianos después del terremoto. Sin embargo, años después, muchos, incluido el ex primer ministro haitiano Jean-Marc Bellerif, cuestionaron si la mayoría de esos fondos llegaron realmente a la población haitiana.
Se recuerda que la Cruz Roja afirmó haber proporcionado viviendas a más de 130,000 personas, pero la organización solo construyó 6 casas verificables. La Cruz Roja se ha negado a facilitar una lista de las actividades específicas que llevó a cabo en Haití, limitándose solo a proporcionar un desglose de los fondos por sectores en su página web. Uno de esos sectores es el de los albergues, que resultó particularmente engañoso, pues prometió a los residentes nuevas viviendas, centros de salud y sistemas de saneamiento en el barrio Campeche, pero después ninguna de esas promesas se cumplió. La USAID y sus socios de las ONG como la Cruz Roja fracasan debido a lo que los autores del informe del Centro para el Desarrollo Global, como Vijaya Ramachandran y Julie Walsh, llaman el efecto goteo de la ayuda humanitaria. Dicen que el dinero de las donaciones pasa por múltiples niveles de subcontratos y beneficiarios secundarios conectados antes de llegar a quienes llevan a cabo los proyectos, y esto prácticamente garantiza que las iniciativas de ayuda finalmente no logren cumplir con sus objetivos a pesar de las considerables cantidades de dinero gastadas. Se pierde dinero cuando las organizaciones benéficas dan fondo a otras organizaciones para que implementen el trabajo que habían prometido. Por ejemplo, la Cruz Roja reservó parte de los fondos destinados a Haití para sus propios gastos administrativos, y luego las organizaciones benéficas que contrataron se quedaron con una parte de sus gastos posteriores. La Cruz Roja tenía otro cargo que describió como costo de programas incurridos en la gestión de proyectos de terceros, o una tarifa de supervisión, lo que finalmente termina en falta de transparencia y permite usos ineficaces y engañosos de grandes donaciones que, de otro modo, podrían tener el potencial de generar un impacto importante en el alivio de los afectados. Así que la falta de información requerida por estas organizaciones también complica el análisis de la distribución de dinero y su éxito a largo plazo. De acuerdo a cifras que se han publicado en el año 2023, Estados Unidos proporcionó 72,000 millones de dólares en ayuda a 180 países, y la USAID fue la principal agencia en distribuir esa asistencia. Por eso, la atención especial que el Departamento de Eficiencia Gubernamental le presta a la USAID, y eso se debe a que la buena voluntad y la generosidad se han desperdiciado repetidamente, mientras la experiencia haitiana es el mejor ejemplo de los fracasos, la falta de transparencia y responsabilidad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, porque esta entidad, sus ONG asociadas y colaboradoras actúan como si fueran naciones soberanas que no les rinden cuentas a nadie, aunque también extraña que es ahora cuando salen a relucir estas irregularidades, debido a que en el primer gobierno del presidente Donald Trump ya lo de Haití había sucedido, pero nadie dijo nada. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado.